Yo diría que un escritor no elige los temas. Un escritor es un hombre elegido por ciertos temas. Y quizás lo más prudente al principio sea rechazarlos. Pero si un tema insiste en que uno lo trate, y si ese tema le hace saber que quiere ser tratado en forma clásica, o en verso libre, en prosa o en verso, entonces debe. Yo recordé ayer haberle preguntado al máximo prosista de la lengua castellana, yo creo, de esto del otro lado del mar, el mexicano Alfonso Reyes, ¿por qué escribimos? ¿Por qué publicamos? Y él me dijo, creo haber dado con la solución. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo a nuestros borradores. Es decir, uno publica un libro para librarse de él. En mi caso particular, yo corrijo, vuelvo a corregir y luego, para no pasarme la vida corrigiendo el mismo texto, lo envío a la imprenta y ahí se publica y lo dejo atrás. Es decir, no sé si ha gustado, si no ha gustado, si ha sido criticado benignamente o adversamente, yo sigo hacia adelante, ya que mi destino es ese. Mi destino es soñar, premeditar, escribir y eventualmente, y muy eventualmente, publicar. Soñar, premeditar, escribir y eventualmente publicar. Ahí escuchábamos a Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Jorge Luis Borges. En su segunda visita a la provincia de La Pampa, daba esta conferencia en la Universidad Nacional de La Pampa, sala llena, ahí en el aula magna. La oportunidad fue para muchos y además firmó muchos autógrafos. Borges iba a morir algunos meses después, porque esta conferencia ocurrió el 9 de agosto de 1985. No sé si no fue la última que dio en público. Y ese día decidió que su conferencia no iba a ser una clase magistral, sino que iba a responder a las preguntas del público, que iba a tomarse el tiempo para dedicarle a todas aquellas personas que estaban en esa gran sala. La moderadora era un poco la que hacía el encuentro posible. Y es interesante escuchar los audios y sé que se está trabajando para recuperar y remasterizar las imágenes que hay de esa conferencia. ¿Por qué estamos con Borges hoy en este programa que se llama Bang y que es un programa sobre el policial? Y bueno, porque Borges ha hecho mucho sobre el género, sobre el policial de enigma. Pero para eso tenemos que llamar al detective de policiales, al detective Damián Repetto, porque hoy vamos a trabajar con La muerte y la brújula. La muerte y la brújula. Jorge Luis Borges, para eso lo trajimos justamente al detective literario Damián Repetto. ¿Cómo estás, Damián? Estoy muy bien, Cintia. Bueno, préstame ese bastón porque me voy a tener que sostener un bastón borgiano. Bueno, totalmente. Me voy a tener que sostener porque es un programa difícil el que nos toca hoy en esta entrega en la televisión pública pampeana. Borges, la literatura, Borges, el escritor del siglo XX y más allá, o Borges el lector. ¿En qué orden lo ubicarías? Yo lo que creo que la gran importancia de Borges es que creó una literatura. No escribió cuentos, no escribió poemas, no escribió ensayos, sino, como dicen los que saben, creó una literatura, un universo propio, único, irrepetible, lo que lo convierte en uno de los más importantes escritores, no diría del siglo XX, sino de la historia. Hay 4 patas que sostienen la mesa de la literatura del siglo XX. James Joyce, Irlanda; Marcel Proust, Francia; Franz Kafka, Alemania, República Checa; y Jorge Luis Borges, Argentina. 4 lenguas y son los 4 pilares en que se sostiene la literatura. Todo lo que ellos hicieron fue lo que sostiene lo que vino después, lo que sostuvo lo que vino después. No se puede imaginar la literatura del siglo XX sin esos 4 nombres. Y en relación con su imagen de lector, con su rol como lector, yo creo que es, por un lado, él
como gran lector y representa también, y a través de su literatura, una revalorización del lugar del lector. La idea de que el texto no está nunca completo en sí mismo, sino hasta que se lo lee, ¿no? Él en algún momento lo ha dicho en sus entrevistas, en sus conferencias, que un libro es un volumen muerto, un bodoque, un papel ahí arriba de un escritorio, en un anaquel de una biblioteca, que vive cuando alguien lo abre. Piglia dice que tenía un tercer ojo, para resumirlo, que leía con 3 ojos. ¿Cómo llega Borges al policial? Sabemos que él rechaza el hard boil y que se basa en, o sea, que elige escribir dentro de la lógica clásica, pero ¿cómo llega? Yo creo que él llega a través de la lectura de Gilbert Keith Chesterton, ¿no? De la lectura de la obra de Chesterton y también por la línea inglesa, ¿no?, de Poe. No creo que le gustara mucho Conan Doyle y tampoco Agatha Christie. Creo que es la línea inglesa de Chesterton la que él lo lleva al policial, y ya hemos visto nosotros que él trabajó mucho como editor, armador de colecciones, antólogo. ¿Y publicaba en cualquier lado? Él no tenía... No era tenía prejuicio, él no tenía prejuicio para andar publicando. Por ejemplo, los primeros cuentos que él publicó, que son las historias publicadas en Historia Universal de la Infamia, que él lo publica como libro en 1935, fueron notas que él iba escribiendo en el diario Crítica, en la revista multicolor de los sábados, que era el suplemento, vamos a llamarle cultural, del diario Crítica. El diario Crítica era en ese momento el libro más leído. Es decir, es un escritor difícil, pero escribía en los principales medios de masas. Escribía, por ejemplo, no subestimaba al lector. Por ejemplo, escribía en la revista El Hogar, que era una revista, una versión de para ti de la época, por ejemplo, y escribía reseñas de libros, crítica. Yo creo que él siempre actuaba de una manera, y lo dice Piglia, él siempre actuaba como si la persona con la que se estuviera hablando fuera más inteligente que él. Y él escribía como si su destinatario, el destinatario de los textos, fueran tanto o más inteligentes que él, y siempre en capacidad o con conocimiento suficiente para entender lo que él quería decir. Recién hablaste de las 4 patas de la literatura del siglo XX, y hago 5, tengo que hacer 4 patas. La quinta es el bastón. La quinta es el bastón. Sin embargo, por lo menos yo, cuando me dispongo a ver conferencias de los tipos que saben, hablan de que el siglo XX es, por un lado, lo kafkiano y por otro lado, lo borgiano. Bueno, ¿qué significa eso, detective? No sabría decirlo en el tiempo que tenemos de programa, pero sí quiero decir, vos dijiste lo kafkiano, lo borgiano. Hay pocos autores que tengan en la historia de la literatura el honor de que su apellido se haya convertido en un adjetivo. Tenemos lo kafkiano, tenemos lo borgiano, tenemos lo dantesco para hablar de Dante Alighieri, y no tenemos lo cervantino, pero sí tenemos lo quijotesco. Es decir, es tan importante la influencia de esas obras que se convierten en sí mismas en un adjetivo a partir del estilo, los temas, los modos de utilizar el idioma. La muerte y la brújula en el segundo bloque de Bang. Quédate ahí. El protagonista de La muerte y la brújula es Eric Lonrod, un detective que investiga una serie de asesinatos aparentemente rituales. Su némesis es el criminal Red Scarlet. En la habitación 514 del Hotel du Nord aparece asesinado Marcelo Yarmolinsky, un hombre, un experto en la cultura judía. Hasta allí se dirige el comisario Franz Treviranus junto con Eric Lonrod. El cadáver de Yarmolinsky aparece semidesnudo, con el pecho atravesado con una puñalada y rodeado de libros que tienen que ver con la cábala, el tetragramatón, palabra difícil, el nombre secreto de Dios, y una serie de libros que tienen que ver mucho con la cultura hebrea. Para el comisario Franz Treviranus se trata de un asesinato por error.
Según Treviranus, alguien ha querido asaltar al tetrarca de Galilea, que también es huésped del hotel, se ha equivocado y asesinó a Yarmolinsky. Para Lönnrot se trata de un crimen ritual que tiene que ver con el nombre secreto de Dios. Y para ello se basa en una pista que es al parecer irrefutable. En una máquina de escribir, en el escritorio de Yarmolinsky, hay una línea escrita. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lönnrot se lleva todos los libros de Yarmolinsky para estudiarlos. Esto ocurrió un 3 de diciembre. El 3 de enero, un mes después, en un suburbio del oeste de Buenos Aires, en el umbral de una pinturería, aparece muerto Simón Acevedo, también con el pecho rajado. Se trata de un matón electoral que ha degenerado, dice el narrador, en ladrón y delator. En una de las paredes, escrito con tiza, aparece un mensaje. La segunda letra del nombre ha sido articulada. 3 de febrero. Franz Treviranus, el comisario, recibe una llamada en su oficina. Alguien de apellido Ginsberg o Ginsburg llama y dice que tiene información sobre los asesinatos, pero que quiere dinero a cambio de esa información. El comisario no le da el dinero, por supuesto, pero hace rastrear la llamada, que dirige hacia el bar Liverpool en la Rue du Toulon. Hacia allí se dirige también con Eric Lönnrot. Dialogan con Finnegan, que es el dueño del local. Les informa que el último que usó el teléfono fue un inquilino que había llegado 8 días antes, de apellido Grippius. Después de hablar por teléfono, 2 hombres bajaron de un auto vestidos de arlequines, subieron con él a la habitación, al rato bajaron un tanto borrachos y poco antes de subir al auto escribieron en el pizarrón. La última letra del nombre ha sido articulada. La prensa presiona, obviamente, a la policía. Red Scarlat declara su inocencia. En ese momento recibe el comisario Treviranus un sobre con el remitente Baruch Espinosa. Cuando lo abre, hay un mapa. Un mapa de la ciudad, una ciudad que puede ser Buenos Aires, pero también puede ser París, que une los 3 puntos: el Hotel du Nord, el suburbio de la Rue du Toulon, el bar. 3 líneas rojas forman un triángulo equilátero. Simetría en el tiempo, simetría en el espacio. Lönnrot estudia el mapa, se lo lleva. Estudia con mayor profundidad el mapa, los libros, llama al comisario Treviranus y le dice: he resuelto el enigma. Mañana tendrá a los culpables encarcelados. Se dirige en tren al sur, hacia una quinta en Triste-le-Roi. Ingresa en esa quinta rodeada de eucaliptus. El aroma de los eucaliptus es asfixiante. Ingresa en una mansión semiderruida, semiabandonada, que está plagada de simetrías inútiles, dice el narrador. Escaleras paralelas, espejos enfrentados. Ve una escalera caracol, la sube, llega hasta la terraza y ahí se encuentra con Red Scarlat, que le explica cuál es la situación. 3 años antes, Eric Lönnrot encarceló al hermano de Scarlat. Y no solo eso, sino que en esa misma noche hirió a Red Scarlat, quien durante 9 noches agonizó en esa mansión abandonada, en esa quinta de Triste-le-Roi. En esa agonía concibió una venganza. Se dio cuenta de que para vencer a Eric Lönnrot tenía que de algún modo
halagar su intelecto. Concibió un crimen intelectual. Sabía que el amor por las simetrías, por el ocultismo, por la cultura hebrea que tenía Eric Lonroth, no iba a ser el, ¿cómo decirlo?, el gancho perfecto para que Lonroth picara en esa red y fuera a parar en esa noche precisa a la quinta de Triste-Leroy, para que en ese momento preciso Red Scarlat sacara una pistola y le disparara a Eric Lonroth, que cayó muerto en esa terraza. Dice el narrador, Eric Lonroth no pudo evitar la última muerte, pero no hay que negarle que sí pudo preverla. Seguimos en Bang con Borges y por la televisión pública pampeana. ¿Cuántos honores? Hoy La muerte y la brújula. Damián, en este cuento Borges rompió todo. Me mató al detective, hizo que triunfara el mal. No, o sea, me saca de eje con los policiales, incluso los de Enigma. En este cuento es un cuento, desde alguna perspectiva, podemos decir, paródico en ese sentido. Porque, ¿qué significa parodia? Parodia significa inversión. La parodia no significa necesariamente una burla, algo que mueva la risa, sino la inversión del sentido. Y en este caso, Borges lo que hace es invertir el sentido que hemos venido viendo de los policiales, salvo el policial latinoamericano, ¿no? Pero el policial de Enigma, vimos en el cuento de Poe, por ejemplo, en Los crímenes de la calle Morgue, que tenía garantizado el detective la inmunidad. Si hay algo que tenía la certeza el lector de un cuento policial, es que en la última línea el detective va a estar vivo. Ahora eso no sucede. Entonces Eric Lonroth es asesinado por Red Scarlat. No solo eso, sino que su inteligencia, que es el arma deductiva, se vuelve en su contra. Porque esa inteligencia que le ha llevado a convertirse en el detective que es el arma que Red Scarlat utiliza para crear una red aparentemente conceptual, aparentemente ritual, aparentemente rabínica, para llevarlo a esa noche precisa, la quinta de Triste-Leroy, para que él muera. ¿Cómo opera la tradición, o lo que Borges cree que es la tradición en este cuento? Es un cuento complejo en ese sentido porque... No se queden con el fragmento que Damián les contó en el segundo bloque, ¿no? Porque este no es un cuento de argumento. Después vamos a ir por ahí, ¿no? Es un cuento de forma. El cuento está publicado en Artificios, que es un conjunto de relatos de 1941 que después integró la segunda parte de ficciones. Entonces, o sea, ficciones tiene El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. Y digo, ya para ese momento Borges era un escritor maduro, 47 años, ya tenía, digamos, una clara concepción de qué quería hacer como escritor, obviamente. Y es interesante lo que decís vos de la tradición, porque dicen, por ejemplo, Ricardo Piglia y otros especialistas, que en este cuento podemos ver conjugadas tres tradiciones. Por un lado, la tradición judía, ¿no? Daniel Salmolinsky, todos los libros que hemos visto. El tetragramenón. El tetragramatón, el nombre secreto de Dios. También está la tradición irlandesa, ¿no? El dueño del bar se llama Finnegan, como Finnegan's Wake, vamos a poner entre comillas, novela de James Joyce. Y también está la tradición argentina, orillera, que él desarrolló sobre todo en los cuentos de Historia Universal de la Infamia, y específicamente Nombre de la Esquina Rosada, en el hecho de que el segundo muerto se llama Simón Acevedo. Acevedo, que era un matón, un compadrito claro, degenerado en delator. Digo, esas tres... Un puntero. Sí, eso era, un puntero. Esas tres tradiciones confluyen en el cuento y está ahí en germen una idea que Borges desarrolló un tiempo después, en un libro de 1952 o 53, nunca estoy seguro, que se llama El escritor argentino y la tradición, un ensayo que él venía trabajando. Ya en ese momento él sabía
que se iba a quedar irremediablemente ciego, y él escribe ese ensayo que plantea como tesis la idea de que como somos un arrabal del mundo, estamos en el fondo del planeta, en el fondo del mapa, nuestro derecho es agarrar las tradiciones del mundo, apropiarnos de ellas y usarlas como tenemos ganas. No tener un respeto reverencial a las tradiciones, sino utilizarlas como tenemos ganas. Él se quejaba mucho de los nacionalistas, por ejemplo, ¿no? De los nacionalistas que son color... Y del idealismo también. Claro, Entrón cuestiona el idealismo. Pero en el caso del nacionalismo, estos socolor de nacionalismo abundan en el color local y en la actitud reverencial frente a los grandes intelectuales o escritores del momento. Él dice, no, yo me apropio de todas las tradiciones y las uso como tengo ganas. Incluso sobre los nacionalismos, él plantea que han dado el nazismo. ¿No? Claro. Que el ser nacionalista en esos términos degeneró en el nazismo. Sí, todo el nacionalismo se desarrolla y evoluciona hacia el chauvinismo, y el chauvinismo deriva en el fascismo, en cualquiera de sus formas. Hacía lo que quería siempre. El otro día escuchaba una anécdota de el Borges traductor, que le cortaba los pedazos a los cuentos, los puntuaba como se le daba la gana, incluso a Poe en La carta robada le había quitado párrafos porque le parecían de más. Sí, él corregía. No traducía. Él no traducía, él corregía. Y quienes hemos confiado en las traducciones de Borges nos hemos llevado, no sé si un fiasco, pero el caso más extremo un fiasco cuando fuiste al original. Claro, es el de las palmeras salvajes de William Faulkner, a quien no solo le cambió la puntuación, Faulkner tiene largas oraciones sin puntuación, sino que también le suprimió partes que él consideraba que estaban de más, sobre todo las partes eróticas. La poesía de Whitman también la acomodó a su idioma. Él reflexionó mucho a lo largo de su vida sobre el tema de la traducción, ¿no? Hay un texto hermosísimo que se llama Las versiones homéricas, que empieza diciendo: ningún problema tan consustancial con la literatura y su modesto misterio como el tema de la traducción. En la traducción se cifra casi el sentido de la literatura. Hay gente de otras latitudes que cuando Borges habla de La Pampa cree que está hablando de esta Pampa, sí, de la Pampa, provincia de La Pampa, y hasta se llegan hasta acá buscando la literatura de Borges, a ver en dónde se inspiró. Pero es cierto que Borges estuvo acá, estuvo, como dijimos al principio, en el año 85, ya en el final de su vida, pero en los 70 ya había venido y había dado 2 conferencias. Sí, en el año 71 fue invitado por la Cultural Inglesa, dio 2 conferencias, una en inglés sobre la poesía de Seymour Taylor Coleridge y otra en español sobre la poesía gauchesca. Claro, y dicen que sobre la década del 10 también se había dado unas vueltas allá por el lado de Alvear. Sí, cuentan algunas viejas. Y estuve verificando con gente que conoce a las viejas que el padre de Borges era amigo de un médico de Alvear, y en un viaje en tren tenían que parar 2 horas en Alvear, entonces aprovechó el padre para ir a visitar a este amigo. Entonces Borges, que sería un preadolescente, no sé qué edad tendría específicamente, estuvo en Alvear, pisó esta pampa. Para cerrar el capítulo de hoy, te voy a invitar de verdad a que vayas a leer La muerta y la brújula y todo cuanto puedas de Borges. Pero yo decía recién porque es forma y no fondo, en todo caso. La literatura en general, y la literatura de Borges en particular, es un tema de forma. Él mismo lo dijo en El oro de los tigres. Hay 4 historias para contar: la guerra, el viaje, el amor, la muerte. Y después lo que importa es de qué manera cada escritor articula eso a su modo. Pero en el caso de Borges hay que leer muy meticulosamente esa forma, porque es el maestro de la forma. Muy bonita remera, Damián Repetto. No sos la primera que me lo dice. Nos encontramos en el próximo Bang. Prometo que hay un poco más de Borges. Nada puede salir mal.
todo empieza en un camino.